y poder vía Zoom, ¿no? Vía estas vías digitales nuevas que nos propone la tecnología. Estamos tomando contacto con Adrián Ledesma, quien es historiador, Adrián, y a su vez un experto en todo lo que es la obra del Eternauta. Lo cual, la verdad que nos complace poder estar con él, poder compartir. Le agradecemos ya de por sí la molestia. Seguramente debe ser alrededor de la 1:30 de la mañana. Y bueno, se ha tomado la molestia, Adrián, de poder estar con nosotros en vivo para toda nuestra oyentada. Y a su vez también está Martín Benítez, que también pudimos contactarnos con él y va a estar participando en esta reunión, esta tertulia virtual, podríamos decirle, conmemorando el 25 de mayo. Así que bueno, le mandamos primero, vamos a saludar a Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián, mucho gusto. Hola Sebastián, encantado, gracias por la invitación. Colo, ¿cómo andás? Adrián, querido. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Se los escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿Me bueno. escuchan bien? A mí yo escucho bárbaro. Perfecto. Estamos entonces en condiciones de poder arrancar. Excelente, excelente. Bueno, a ver, Adrián, la verdad que hay un montón de temas para hablar. Esto es, como te digo, el disparador principal. Lo que ha sido la serie de Netflix y obviamente una persona tan convocante como Ricardo Darín, ¿no? Que haga de Juan Salvo. Y bueno, y más que nada preguntarte o comentar o entender qué repercusiones tuvo para vos la serie, si te gustó también, cómo ha sido la interpretación de la obra de Oesterheld con respecto a la serie. Y bueno, y cómo lo has vivenciado, ¿no? Este estreno del Eternauta, que ahora se ha vuelto podríamos decir, un boom en Argentina. Bien, es como decís un tema bastante amplio, creo que denso, sobre todo por las implicancias sociales que tiene en la Argentina actual. Es un tema muy sensible por Ujú. las fibras que toca, por el momento del país en el que aparece. Entonces creo que hay el primer aspecto que uno tiene que tener en cuenta es una clara lectura del timing político y social del director y de la producción a la hora de presentar la obra. Se estuvo hablando estas últimas semanas del rol de la familia en ese timing, en la elección de ciertos criterios de publicación, de negociación con Netflix. Eh, entonces, digamos, la obra en sí misma aparece en un momento política y socialmente muy oportuno que logra sensibilizar a la población y claramente eso es, creo yo, la principal apuesta del autor, Claro. del director, perdón. No sé si, porque aparezco yo ahí en primera imagen, pero veo un pequeño delay, ese delay lo leen ustedes también. No, no, no. La verdad que te escuchamos perfecto, ¿eh? Yo te Ah, digo ok. bárbaro. Listo, no, entonces el delay lo tengo yo conmigo, no con ustedes. Bueno, no se preocupen. No, digamos, creo que lo principal es que es una obra de arte, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, con los límites y las potencialidades que tenga, pero como toda obra de arte se encuentra siempre inscripta en un contexto histórico y social, y no es lo mismo sacar Rambo en el contexto de la Guerra Fría que Claro. sacarlo 20 años antes o 20 años después, ¿no? Digo, Sí, ninguna claro. producción artística, en especial el cine, es inocente, pero entonces este doble carácter que encierra en este punto la película del Eternauta, que es un producto social y político y un producto artístico, abre estas dos vertientes de análisis, una más sobre las discusiones estéticas, Ujú. o si se quiere de la industria cultural, de la producción cinematográfica nacional, mundial, los patrones de consumo, de comprensión del arte, y lo otro más relativo, bueno, qué está pasando a nivel de la estructura social, de la psicología social, de las necesidades, si se quiere, simbólicas de nuestro país y de el mundo, porque claramente esta serie está teniendo una relevancia internacional dentro de ese mercado que es Netflix, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que definir es por dónde queremos agarrar el toro, por qué cuerno, por uno, por otro, por los dos al mismo tiempo, ir bailando. A mí lo que me interesa del fenómeno, bueno, digamos, el tema de ser experto.
No soy un experto en el tema, pero entendí que era un problema socialmente importante y hice el trabajo que tenía que hacer, era obsesionarme mirando cómic, mirando la película, leyendo opiniones, que bueno, es lo que hago cuando un producto de la vida social me parece de urgencia, ¿no? Ahora estoy con los Italian Brain Rots también laburando. Algo actualizado ahí. No querías que te llamemos así, me lo has dicho. Exacto. Por favor, exacto. no me digan experto en el programa. Yo que Bueno, hice todo lo contrario. todo lo contrario. Pónganle como figura en las redes. Baiteando. De nuevo, para cerrar la idea, digamos, es que quede en claro esto que un poco también lo planteaba el otro día en el programa de Plata. Creo que este doble carácter que tiene esta obra en este momento implica tomar una decisión de por dónde uno conduce las discusiones. Yo creo que podemos decir que existe una crítica absoluta, que sería el análisis, como decía, estético, artístico de la obra en sí misma, que yo creo que es lo que hay que dejar relativamente de lado, y una crítica relativa, ¿no? Que es todo lo que envuelve las relaciones, justamente relativo, el contexto, el impacto, el significado cultural, social, económico, histórico, como sea, que tiene esta obra, que es para mí lo realmente relevante, lo que lleva a entender el contexto político histórico argentino, Claro. los cambios a nivel mundial en los patrones de consumo, a nivel geopolítico, pero también hay que hacer un recorte, ¿no? Ahí Adrián, te quiero consultar, o sea, esta obra, ¿cómo nació, ¿no? En ese contexto que vos comentabas histórico de los 50 y 60, y qué era lo que quería el autor, en una palabra, transmitir con esto. ¿Qué era lo que en esa época, como para ponernos en situación, ¿no? De por qué se buscó esta obra, ¿no? Bien, lo que yo creo que plantea el Osterheld, digamos, el Eternauta de Osterheld en su momento, era esta noción de la resistencia, que justamente con esta serie, en este momento histórico, según mi concepción de las cosas, aparece agotado como planteo, ¿no? Como que cuántas décadas la historia de un país, o digamos, vamos a decirlo así, de la clase obrera o los sectores luchadores de un país pueden estar obrando siempre a la defensiva. La resistencia siempre es un movimiento defensivo, ¿no? Claro. Cuando yo resisto porque hay alguien que toma la iniciativa de la agresión y yo me defiendo, pero si te defendés 70 años, es como un espartano, un grupo de hoplita o de infantería retrocediendo piano a piano, pero retrocede en definitiva. Entonces creo que el contrapunto es que la resistencia, pensada por Westergeld y a lo que entrega su obra, aparece en un momento donde el concepto de resistencia era táctico, ¿no? Ujú. Lo que ha sucedido a nivel de la lucha de clases en Argentina es que el concepto de resistencia se ha vuelto estratégico. Y Ajá. cuando una táctica defensiva se vuelve estratégica, hablamos de una formación social que en su totalidad ha perdido la perspectiva de progreso y la organización social, en el sentido de cómo las relaciones humanas se estructuran para desarrollar un plan de progreso, carece de una perspectiva. Entonces, lo que busca hacer, valiéndose, creo yo, en términos, vamos a hablar un poco de la cuestión artística o estética, es, él trabaja como a mitad de camino entre lo que va a ser, para mí, ¿no? La distopía europea del Este, más acabada, como de una crítica industrial, que no critica en sí al capitalismo, sino a las consecuencias sociales de la evolución técnica, aunque Ajá. aparecen críticas al capitalismo, pero en definitiva tiene una postura pro capital, pro nacionalista, ¿no? Pero lo interesante es que está más cercano de Wells, ¿no? Esta idea de que el enemigo es un elemento externo que no pone en cuestión la humanidad y que pone a la humanidad a trabajar en conjunto. Entonces, ¿cómo vos resolvés el problema de la lucha de clases? O cómo podés plantear una obra de la resistencia a través de la conciliación de clases. Bueno, el enemigo es externo, luego ese Claro. enemigo es el imperialismo, luego son los que conspiran junto con el Va imperialismo, es mutando. lo que... Ese enemigo externo va Claro, pero mutando. te da una elasticidad discursiva que en ese momento tenía un sentido dentro de la idea de generar un concepto artístico discursivo, ¿no? Que es el Eternauta, con la lógica de la defensiva que implica la resistencia, que podemos decir que era relativamente progresivo en términos políticos, pero en términos artísticos no lo planteo porque
para mí claramente es muy de vanguardia lo que pasa en términos de lo que se logra técnicamente, ¿no? Pero en Claro. términos políticos se puede decir que era relativamente progresivo. Lo que pasa es que hoy el concepto de resistencia, después de 80 años, donde esta estructura social, donde estas relaciones sociales entre personas y relaciones sociales de producción no paran de retroceder, y se ha vuelto algo así como, digamos, algo que nos acerca más al Una quimera, sadomasoquismo, podríamos que decir. es una piedra en el zapato que se volvió un clavo oxidado. Claro. Sí, 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 sí. Te sigo. O sea, es con una idea, como una idea muy idealista que ha perdido su función táctica, como vos decías, y se ha vuelto algo mucho más, podríamos decir, algo más idealista, ¿no? En esa búsqueda de esa resistencia. Y perdón, en este sentido, bueno, pongamos algunos datos para la oyentada también, ¿no? Que por ahí Dale. se está enganchando. Se está enganchando con el Eternauta ahora sin leer el cómic. En realidad, la historieta del cómic de ciencia ficción se ha escrito entre 1957 y 1959 en una revista que se llamó Hora Cero Semanal. O sea, tengamos en cuestión el tiempo, ¿no? El tiempo histórico también. Es de mediados del siglo XX la tirada, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, si se quiere, ¿no? Si vamos Claro. a esa visión del mundo bipolar. Oesterheld escribe en ese mundo, ¿no? Desde esa mirada. Yo lo que le quería preguntar, Adrián, era ir a un poquito más a lo personal. En este sentido, que nos cuentes cuándo o qué edad tenías cuando leíste por primera vez El Eternauta y qué sensaciones tuviste y qué te pasó con este segundo aire, ¿no? Con este segundo impulso que, bueno, claramente fue la serie, y si te llevó a tener que releerlo nuevamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, mi relación con el Eternauta es parte de una seguidilla bastante, no te diría interesante porque para mí no tiene nada interesante, pero digamos, de mi compleja relación con la cultura y con la cultura nacional en particular. Yo, digamos, por mi extracto, por mi origen social, no he tenido el acceso a la cultura nacional en términos de lo que por ahí tuvo, qué sé yo, un pibe del centro de La Plata o de la clase media porteña promedio. Nunca estuve imbuido de todas estas cosas. Yo accedo más por los universales, ¿no? Qué sé yo, Dostoyevsky, por lo más, sí, lo universal. Entonces, toda la cultura nacional para mí siempre se me fue presentando a través de los intentos de la llamada batalla cultural kirchnerista de acercarse, pero desde un lugar donde yo estaba planteado un poco como, viste, en contra. ¿Cómo me acerco al Eternauta? Bueno, un día discutiendo con uno de los chicos, no me acuerdo si era de la Jauré, chico de agrupación, que hicieron esto del Nestornauta. Ah, Se prestaban al debate intenso. Claro, fue una época de pasillos fuertes y Claro. facultativamente alguna que otra hablando. tensión. Cuestión que en ese momento, muy a la pasada, una discusión fuerte, bueno, vos no podés decir con argumento, no podés decir que el Eternauta es una porquería si nunca la leíste. Claro, bueno. Claro. Entonces me acerco de un lugar muy crítico y le di una ojeada. La impresión que me quedó, en definitiva, es la misma que vuelvo a tener ahora. Una interesante obra de vanguardia para su momento, que defendía un proyecto nacionalista que para mí, a esta altura de la historia del país, había que revisar en sus términos. Ahora lo puedo decir de esta manera. En su momento fue un decir, algún día lo leeré. Y bueno, se impuso. Entonces mi segunda lectura es una lectura eh, de los últimos 25 días, 20 días, Ujú. en donde, digamos, me gusta joder con el chiste de Chacho, de Yayo, de raquetearse. Me raquetea de Eternauta porque mi necesidad de ordenar el problema en mi cabeza y poder transmitirlo con claridad lo impuso. Pero esa es mi relación, con esa dificultad con la cultura nacional que siempre tuve. Bien, perfecto, Adrián. Y en continuidad a lo que estás comentando, la serie incorpora, a veces abusivamente, entiendo yo, muchísimos elementos que corresponden a la argentinidad, ¿no? El truco, el mate, la referencia a Malvinas, el llaverito, se me viene a la cabeza de una camioneta con el equipo campeón de fútbol, un montón de elementos eh, que hacen a la argentinidad o que identifican al argentino. Entiendo yo como, si se quiere, producto de exportación, ¿no? Exportar la argentinidad
en el formato del Eternauta. ¿No te parece que es demasiado abusivo, que se abusa mucho de recursos en la serie? Mirá, yo creo justamente, y esto es un poco lo que hablaba el otro día con los chicos, espero no le moleste que mencione el otro programa, pero bueno, es No, para como, nada. no, tampoco me gusta hacer de cuenta que estoy planteando una novedad cuando algo que ya dije, entonces lo menciono al vuelo, es, hablando en el Plata, ya hace un par de capítulos venimos siguiendo el problema del irracionalismo como fenómeno universal, cómo se va manifestando en Argentina, sintetizando, diciendo, la idea es, como una sociedad, digamos, el capitalismo está distribuyendo las cartas, ¿no? No deja de crecer. El capitalismo sigue creciendo. Pero eso significa que hay volúmenes de capital que se mueven de países a otros y dejan tendales de gente. O sea, países que antes eran semi-industrializados, como Europa del Este, Yugoslavia, de pronto se vuelven países agrarios, pero con esta estructura posapocalíptica de fábricas vacías. Vamos a poner un caso, Berizo, ¿no? Ujú. Uno tiende a ver cuando pasa por, qué sé A yo, Nueva por... York. Claro, cuando uno tiene ver, che, acá hubo un progreso moderno decimonónico principio del siglo XX, ¿y qué pasó con eso, no? Esa idea de que la posapocalíptico en Argentina como estructura social está un poco en nuestro día a día. Paréntesis, que la crisis política, de la magnitud de las crisis que estamos viviendo y la parálisis económica que ya roza a los 15 años, la más consolidada, ¿no? Empieza a plantear que, digamos, que la violencia política vuelva sobre la mesa. Entonces la desintegración nacional, digo, tres o cuatro gobernadores jugando con las petroleras, decir, che, y si desarmamos, yo me independizo. Está sobre la mesa ciertas fracciones del capital nacional están jugando, coqueteando con la idea de la desintegración nacional. Es decir, que están planteados, no como un horizonte inmediato, obviamente, pero está planteado el tema de el conflicto civil antes que la lucha de clases. Porque en la medida en la que la lucha de clases no se desenvuelve de modo progresivo, se desenvuelve de modo regresivo. Y aparece toda una cantidad de conflictos como que en el plano político, ahora no quisiera meterme, pero señalar el tema de que como la estructura social no para de retroceder y se somete a toda una población a una cantidad de faltas materiales, lo que la psicología social, piensen en la República de Weimar, ¿no? Se vuelve irracional. Es decir, no hay identidad entre lo que pasa en mi cabeza y lo que pasa en la realidad. Y esa contradicción se resuelve con la fantasía. Por eso, en estos momentos históricos es donde tiende a aparecer una ebullición artística increíble, porque la sociedad se mira a sí misma, mira su propia historia, trata de reciclarse y ver para dónde salir. Se trata de resolver en el plano simbólico algo que tiene que ver con lo material para que después se pueda hacer una nueva apuesta simbólica. Bueno, Argentina tiene que empezar a constituir una nueva apuesta material que implica creatividad. Claro. Entonces, la distopía, dentro del plano de la ciencia ficción o de la fantasía, la distopía es un primer momento. Lo que veo me incomoda y le saco una foto. Miren, esto existe. Eso psicológicamente se llamaría la sublimación. Lo saco afuera y si puede haber una guerra civil, la nombro y ya exorcicé. Bueno, es un momento defensivo, es de resistencia de la conciencia, ¿no? Ahora hay un momento que hay que pasar a la utopía. ¿Qué país necesitamos crear? ¿Qué riesgo hay que tomar? ¿Y cómo hay que poner el cuerpo a eso? Bueno, ese es el dilema, creo yo, lo que hace que la gente se quede fijada y mirando al Eternauta. No creo que sea hasta la lectura de Estañaro, porque yo creo que el nacionalismo está mostrando sus límites, justamente no está viendo la salida. Estuvo muy interesante para ver los límites de esa perspectiva, que fue la intervención de Cristina ayer en el acto, donde básicamente dijo muchas cosas, pero no propuso nada. Entonces hay un empantanamiento de todas las clases sociales en Argentina. Milei es como decía Sartelli el otro día, Milei es un rey en el desierto, reina porque no hay una oposición que pueda destruir, porque con dos cachetazos bien dados, la verdad que este plan económico explota por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad se está volviendo irracional, el arte empieza a cumplir una función de, Como de digamos, de escape. tratar de buscar en el plano de la fantasía algo, y esta película machea en este momento. La distopía, en el plano de la fantasía, del arte, genera una identidad entre el individuo, la cultura nacional, lo que fue y lo que puede ser. Por eso, yo hice una analogía, a un amigo mío le dije que me escriba la fábula de la gallina de papel, ¿no? Hay un señor, un campesino que tiene una gallina y viene un señor y quiere esa gallina porque es preciosísima y se la cambia, le pone una gallina de papel en los brazos. Entonces,
la ideología es como una gallina de papel. Un día te diste cuenta que te habían sacado la gallina y cuando querés comer carne no la tenés. Bueno, ¿qué pasó? Ahora nosotros hace 15 años tenemos una parálisis económica que no frena, no hay una perspectiva de desarrollo, que lluvia de inversiones, la lluvia de inversiones no vino, hubo una corrida, pandemia, aislamiento social, nadie le habla a nadie, nadie le rinde cuentas a nadie, una inflación del 400 por... Bueno, socialmente hay una cantidad de elementos traumáticos acumulados y contradicciones sociales que todavía no están resueltas, o se están resolviendo por un momento para consolidar el desplazamiento de 10 millones de personas. En ese plano aparece la exacerbación del plano ideológico cultural. En ese plano aparece que una nueva estrellita más en la camiseta significa que reventamos el país, si pasamos un tiempo por arriba, nos tiramos un puente, la exageración en el plano de lo simbólico. Esta serie, perdón, lo que hace dice, bueno, ¿cuáles son todos los elementos culturales que se pusieron sobre la mesa en los últimos 2-3 años? Bueno, tenemos un papa, tenemos otra copa. El combo Argentina, yo decía en el programa En el Plata, el combo Argentina 2.0. En términos estéticos, para mí, digámoslo burdamente, es una grasada. Porque esto se podría haber trabajado en 2 o 3 series más, con más sutileza, acercando al exterior, ¿no? A través de Netflix y todo esto. Yo discutía la idea de, digo esto y cierro para no alargar mucho, ¿no? Pero si hay que hacer una campaña con el desarrollo de la industria cultural, estaría buenísimo que no quememos todas las naves. Claro. Entonces, para mí esta serie, esto que yo llamo la grasitud que tiene en este plano, porque hay otras cosas que están muy buenas, pero esto para mí, digamos, es un abuso de algo que podría haber sido dosificado y tratado muy bueno, pero en definitiva lo que hace Stañaro es, bueno, todo para mí. Yo quiero que esto la pegue por todos lados y se aseguró el 100% del éxito. Adrián, y llevando, perdón, Colo, que te corto, ¿no? Pero y llevándotelo a este plano, ¿cómo has percibido vos desde Italia o desde el viejo continente la repercusión de esta serie? ¿Cómo lo notás? Si la gente se ha involucrado, si le interesa profundizar en la argentinidad y si esto también lleva, como te digo, a otro tipo de obras o a otro tipo de construcciones, ya sea a través de construcciones literarias o algún otro tipo de serie o algún otro tipo de involucrarse en la cultura argentina. ¿Cómo lo ves a eso? Como un puente, Mira, ¿no? yo creo que eso es una tendencia que ya, volviendo sobre este punto, ¿no? De cómo un pueblo que tiene que revisar su historia también trata de venderla, ¿no? Para crearme mi relato tengo que venderlo. Entonces, ese laburo se viene haciendo hace un par de años. Esto es como una nota muy alta de este proceso. También porque en Argentina el sector, digamos, de la industria cultural tiene un desarrollo que no se tiene en todos lados y hay una población con un... Yo planteaba el tema del sistema educativo, ¿no? Nuestro sistema educativo más ligado a la humanidad, a la generalidad que al trabajo práctico. Hay una sociedad muy culta que consume y produce, que eso está cambiando igualmente. Entonces, la cultura argentina está sobredimensionada a nivel mundial, mucho antes. Pensemos en Chiquititas, en todo el laburo, digamos, que hacen los medios ligados a Israel. Uh-huh. Sin hablar muy lejos, me encontré hablando con una chica en un bar y me decía que estaba vendiendo una entrada de R-Way en Nápoles. No quería ir a verlo, pero para ella ir a ver R-Way es una cosa completamente... Quiere decir que vio la serie, ¿no? Claro. Una chica rumana también me había dicho hace un tiempo que miraba Chiquititas. Entonces, existe un lugar... Argentina tiene un lugar en el mundo. Argentina no es un país de mediocre. Y eso la gente lo reconoce. Lo que a la gente le duele de que Argentina se destruya o caiga es que nos reconocen como un país digno y no como un país de África subsahariana, ¿no? Entonces lo doloroso a Argentina es que somos uno más, un país blanco, caucásico, occidental que le está yendo mal constantemente. Entonces Argentina existe, pero claro, aparece una figura como el Papa, aparece el Mundial, tenemos una cantidad de iconos que nos posiciona. Esta serie en particular no creo que haya tenido mucho revuelo, aunque cierto nicho de gente lo está reconociendo y tiene una llegada, es un buen producto. Pero creo que el dilema es que en Argentina, el argentino, como se está mirando tanto, digamos, los intestinos, cuando escucha que alguien lo menciona afuera, sobredimensiona, sobrereacciona lo que cree que son. Viste que no somos boludos, pero nadie dijo que era un boludo. Claro, lo que pasa es que pero después pasamos, de 10 años de evaluación, de crisis económica, vos pensás que sos un boludo.
porque está acostumbrado a que no das, A la que mala. no te da. A la mala. Claro, te jugás Sí, sí, mal. sí. Y cuando recibís un mimo, ya somos lo mejor del mundo. Que tenemos esa dicotomía, ¿no? De pasar la otra vuelta estaba escuchando la canción de Bersuit, de La Argentinidad al Palo, que dice: del éxtasis a la agonía. Oscila nuestro Exacto. historial, dice esa frase. Y es así, el argentino es así, y la idiosincrasia argentina deambula por esos lados, ¿no? No sé, Tony, ahí si tenías alguna pregunta para Adrián. Bueno, hola Adrián, buenas noches, Antonio. Acá Hola, otro, Antonio, otro un gusto. integrante del grupo. Bueno, no, me quedé con esta idea y se me vino a la cabeza una frase que uno dice para ejemplificar que uno pone todo en la cancha, que es tirar todo al asador. Pero que vos en esta charla haces como una crítica que realmente no estuvo quizás tan bueno haber tirado todo al asador justamente por esto, porque como que sobreexplotó quizás, o corregime si entendí mal, explotó todas estas cuestiones que se pusieron en la serie de la argentinidad en muy poco tiempo. Se podría haber dosificado. 6 episodios, ¿no? Sí. Claro. eh, Hay una temporada más, ¿no? Que está ahí, en la sí, lista. pero ya se tiraron al asador muchas cosas de la argentinidad, me parece. Y también con esto de esta cuestión que se sienta a flor de piel de que la Argentina está siendo como mirada al mundo por una serie que habla de la historia. La pregunta básicamente era esta, digo, ¿es tan así? Porque también visto desde nuestra propia mirada puede ser hasta como un autohalago que se haga a la producción argentina. No quita méritos, como vos decís, el trabajo. Pero, pero como que hay una necesidad de sentirse reconocido. Ahora escuchándote, no sé si hago bien una pequeña síntesis por ahí de ciertas cosas que dijiste, pero aparece esa sensación de sentirse valorado, y lo peor es que no necesitamos la mirada ajena. Creo que al lado nuestro tenemos gente con mucho valor. Pero a veces necesitamos como una mirada extranjera, ¿no? De que Sí, somos buenos. claro, o que Darín es el mejor actor, y que bueno, que está al nivel de, no sé, un Al Pacino, cosas así. Es como que necesitamos compararlo con algo de afuera para poder valorar lo nuestro. A veces eso también se ha dado y se menciona, ¿no? Y la verdad es que Darín es Darín y Al Pacino es Al Pacino, y son para Y, mí dos. y no estamos descubriendo nada ahora, digo. Claro, claro. Claro, Sí, pero... estos planteos no son parte también de nuestra argentinidad. Ahí está. A ver, Adrián. No, que lo diga el Colo porque creo que va a lo mismo que yo, así que lo No, diga. no, así, trazando un pequeño proceso de pensamiento, ¿no? Es lo que somos. Nosotros como argentinos somos así, ¿no? El necesitar que el otro nos diga que lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo bien, el sobreego que Sebastián planteaba, esta necesidad de la mirada del otro, ¿no? Antes que la mirada de la introspección. Bueno, me parece que nosotros tenemos mucho de eso y que parte de nosotros también. Eh, y es muy interesante porque también, yo una de las cosas que más me gustó del Eternauta, tanto serie como cómic, es la introspección, ¿no? La introspección individual, pero también esta introspección colectiva, ¿no? ¿Cómo actúo en mi vida diaria? ¿Cómo actúo con el otro? Colectivamente, ¿pienso en las necesidades del otro antes que las mías? Bueno, me parece que hay conceptos que el Eternauta traza, a veces metafóricamente, muchas veces metafóricamente, que nos Salvarte hacen repensar solo, un montón de salvarte en cosas. equipo, ¿no? A mí me causó esa sensación. Una de las cosas que más me gustó del Eternauta fue esto, ¿no? Plantearme a mí mismo y en relación con los demás, en tanto colectivo, un montón de cosas. A ver, y esto Claro, yo que ahí, si me sí, permiten... Sí, sí, Adrián, dale. Ah, no, que, digamos, retomando lo que me decía... ¿Cómo era el nombre? Tony. Tony, ¿era? Sí. Tony. Tony, ¿no? No, que lo que dijiste es totalmente así, en el sentido de que es lo que yo estaba queriendo decir. Que lo que yo estoy diciendo sea correcto es otro problema, ¿no? Pero Otro digo, cantar. el aspecto de, digamos, esta idea de que está todo metido, todo junto y es un... Habla también de una desinteligencia, no del director, sino de la industria cultural argentina. Es decir, una industria cultural que se piensa en perspectiva, se dosifica a sí misma, dice, no, vamos a hacer una estrategia de acá a 20 años con 50 megaproducciones que van a llevar tanta guita y vamos a vender a estos mercados, estos mercados, estos mercados. Por eso yo decía
en iPlata el otro día, bueno, si queremos discutir una estrategia comercial, de cine comercial, porque yo planteaba esto, ¿no? En términos de una producción de Netflix, es lo mejor que Netflix puede dar. En términos de una producción del cine, para mí, lo mejor de Netflix, es decir, El Eternauta, se encuentra un 30% de la producción más mediocre de hace 30 años. Ni hablar de la ciencia ficción, que a mí la ciencia ficción es mi género favorito y te puedo decir que puedo terminar trompada con una película de ciencia ficción. Se Entonces, pudre. claro, porque o no se juega nada o se juega todo, ¿no? Que es como la sensibilidad, ¿no? En fin, yo creo que pensado como producto comercial, ¿qué es lo que a mí me pasó, ¿no? Esto de que hay todo, yo lo llamo la idea de que hay un sector importante de la pequeña burguesía que antes vendía al taller vendía a la casa de la abuela y ampliaba un taller. Entonces tenía una matriz y ahora tenía dos matrices. Entonces como pyme se reproducía en términos económicos apostando a la producción. Eso en Argentina ya es imposible. Ahora vendes la casa de la abuela y te pones un stream. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe de lo que habla, pero tiene mucho medio porque vender una casa de la abuela para poner un stream significa que le pusiste mucha guita a algo muy insignificante. Te encontrás con un tipo como Rebordo, como Rufo, diciendo es momento de vender los juguetitos del Eternauta. Bueno, pero pará, si tu modelo de desarrollo del país es vender cuando están calientes las papas los juguetitos del Eternauta, Rufo seguía haciendo las prácticas sadomasoquistas y los juegos sadomasoquistas que hace con Rebordo cuando te pone a jugar al actor. No hables más en la cámara como periodista. Entonces, mi cuestión ahí tiene que ver con que no hay una industria cultural que se piense a sí misma como parte de un modelo comercial de desarrollo económico. Si tenemos que discutir eso es una cosa. En términos estéticos, para mí es de mediocre para abajo. Dicho esto, es claro, es muy claro, que se queman un montón de naves que se podrían haber aprovechado mejor. Pero también es un golpe de impacto que en términos comerciales podría aprovecharse. En términos del mensaje, yo creo que es lo más importante. Una vez más, éramos tan idiotas como para darnos cuenta que necesitábamos un trabajo colectivo. De vuelta, yo creo que la idea de que una población necesita que le digan nadie se salve solo, primero la idea de la salvación, que es volver a la idea de la resistencia, ¿no? Si siempre movimientos entre mágicos y defensivos. Muchachos, hay que laburar. Hay que agarrar la bala. Si vos querés que el mundo cambie para adelante, necesitamos 50, 100, 200 escritores desarrollando utopía del desarrollo económico, utopía desarrollista. ¿Cuáles son los 20, 50 proyectos que podemos figurar o transformar de forma artística, con cortos, con canciones? Necesitamos que los chicos dejen de escuchar RKT, que dejen de escuchar que las mujeres son un tacho de semen. Entonces, tenemos que dar un salto cultural, aprovechar este énfasis para que la Argentina no sea tomar mate y decir que las empanadas se comen rápido porque tienen grasa y te hace mal el estómago. Y tenemos que pensar lo mejor que tenemos y cómo, bueno, de paso hacemos plata, pero demos lo mejor que tenemos porque tenemos toda la gente calificada. Y si hay algo que es fácil de hacer, una vez teniendo a la gente calificada, es el arte. El arte realmente es tan ingenioso que no requiere tanto soporte material si lo sabes trabajar, ¿no? Bien, bien. Bien. La verdad que Qué está bueno. mirada, perdón, Sebas, qué mirada súper interesante, ¿no? Directa y llena de ideas la de Adrián, me encanta. Eh, Quería meterme un poco en lo lúdico, ¿no? Y jugar con vos, Adrián, un poquito en tanto los personajes. Eh, ¿Cuál es el personaje que más te sorprendió de la serie? ¿Y cuál es el personaje que considerás, y por qué no? ¿Y cuál sería tu personaje que más fidelidad le merece al cómic? Mira, creo que porque en definitiva es, el que te guste o no termina siendo el paradigmático del argentino, es este hombre que resuelve, ¿no? Sí, el que ata con alambre, eh, ese que aunque uno mismo no haya tenido una formación técnica, sabe que en Argentina el conocimiento técnico está a la vuelta de la esquina, cualquiera cambia una lamparita, ¿no? Acá hablaba con un amigo que gastó 700 euros para cambiar tres cables y era como, loco, no tiene sentido que no te dé la croqueta para cambiar esto, o sea, te lo hacía yo por la mitad. ¿O hubieses avisado Entonces, antes? claro, el tipo que resuelve, ¿no? Es como, creo que por eso pegó tanto. Juan Salvo sí es el ícono, es el hombre que está ahí, que mira, que contempla, es Darín, paréntesis, para mí, un problema muy fuerte que tiene la industria cultural en términos del superstar
es que no permite el despliegue de grandes actores que no son famosos. Para mí este lugar no le correspondía, o sea, sí le correspondía a Darín por el modelo de la película, pero se podría haber hecho con cualquier otro actor, porque justamente el género habilita a los nadies, ¿no? Claro. Es un género muy lindo para los nadies, que aparezca, es un buen género para proyectar nuevas figuras. Dicho esto, sí, el hombre que resuelve, es una El figura Tano. que es el hombre argentino, ¿no? En un punto, qué sé yo. O el modelo de hombre que estaría bueno eh, que acentuemos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Aparte, por Altano se lo ve no solamente como el hombre que resuelve, sino que también un hombre muy culto, ¿no? Como combina las dos. No me acuerdo en qué episodio el Tano está pensando en esto del magnetismo, eh, de por qué está nevando, qué es esta nevada tóxica. Y él, con las brújulas, se da cuenta que, bueno, que hay un problema con el magnetismo y traza la teoría de que el escudo de Van Halen se destruyó y lo que está cayendo son los vestigios, los rastros, lo que quedó de ese escudo, ¿no? Y eso demuestra un poco y lo pone de cara a la serie a lo que es el Tano, ¿no? Pero Sí, y ese diálogo me quedó grabado, me encantó. te agrego esto sobre lo que decís, que yo no lo había pensado en estos términos, pero también el personaje como síntesis de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Es que tectónicamente hablando, desde la caída de la Unión Soviética hasta acá, el mundo se vuelve cada vez más irracional. Y necesitamos un modelo de hombre que, por decir hombre, me refiero a hombre-mujer, ¿no? Yo Sí, sí, siempre, claro, sí. el universal, ¿no? Eh, que trate de explicar los fenómenos ateniéndose al racionalismo ilustrado. La razón ilustrada sigue completamente vigente. ¿Sí? Después tuvo sus problemas, tuvo sus implicancias y la sigue teniendo. Bueno, me gustaría mucho discutir más adelante. De hecho, estoy escribiendo un par de cosas y tengo una discusión. Tengo como 3 4 programas de Plata en el tintero. Sobre uno de ellos sería la inteligencia artificial con todo lo que trae aparejado, ¿no? Con la relación con el trabajo, con la creatividad. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, pero claramente, mientras la clase que lo dirige lo use solo en términos técnicos y no con una función social del desarrollo humano, siempre va a estar en contra nuestra. Y esto es lo mismo. Bueno, una persona que trate de explicar los fenómenos y de resolverlo, no solo en un modo empírico, pragmático, cambio un cable de lugar, sino tratando de entender la totalidad que envuelve ese fenómeno. Es mejor tener 500 productores comerciales de buen arte y 500 productores, digamos así, comerciales de divulgación científica racional, que seguir consumiendo la porquería en la cual, por ahí no nosotros que tenemos cierta formación, pero que la masa de la población, al menos latinoamericana, está consumiendo. Acá un proletario promedio, sí, te escucha trap, te escucha, pero también está empapado por otro nivel de desarrollo de las cosas. No es la realidad objetivamente lo pone en contraste es que, qué sé yo, un alumno del tercer cordón del conurbano de una escuela muy golpeada no accede a eso, no tiene no escucha un Chopin y después te escucha elegante, ¿no? Que es lo que podría ser algo interesante. Esa Sí, fusión. está bien. Adrián, bueno, como para poder ir cerrando, desde ya te súper agradecemos y más que nada por la hora, ¿no? Allá, no sé qué hora estás teniendo por allá por Italia. 206. 2:06, ya. No sé, no sé. ¿En qué parte estás, Adrián, allá? Roma. En Roma. ¿Cómo, y cómo ves la sociedad ahí, italiana, y los cambios? Romana. Ya que te tenemos Y acá. te digo la verdad, a mí Italia me encanta. Si no fuera porque soy demasiado argentino, no tendría ninguna duda de quedarme a vivir acá para siempre. Ahora, bueno, tengo cosas que resolver antes de tomar una decisión de vida, pero la verdad que se vive muy bien, se vive tranquilo y la gente está bien, la gente está tranquila. Acá la plata no es un problema, obviamente no es que sos rico, pero nadie acá se vuelve loco por llegar a fin de mes y entonces ahí yo llamo una vida social más erótica, ¿no? Más atravesada por los problemas del deseo, de la construcción de los vínculos y Claro, no tan material. como tan ática de Thanatos, ¿no? Como tan rodeada de muerte y destrucción, tan posapocalíptica. Bueno, Adrián, muchísimas gracias
por esta entrevista, por el tiempo que nos has dispensado. Y bueno, y desde ya que sí, quedamos en contacto con vos como para, seguramente capaz que para la temporada 2 podemos hacer otro nuevo contacto, ¿no? Colo, ahí que vos comentabas de que ya hay cerrado una temporada 2, que bueno, vamos a ver qué es lo que le depara el destino a Juan Salvo, y obviamente que acá no vamos a spoilear nada para que la gente pueda agarrar, ver la serie o dedicarse al cómic como para poder profundizar en esta historia tan atrapante como es el Eternauta, y bueno, y compartir con nosotros esta mirada, esta otra mirada, podríamos decir un poco más sociológica, un poco más política, un poco más cultural, y una introspectiva del argentino en sí, y cómo es esa sociedad o eso que nosotros necesitamos formar para nada, para que dejar de ser la resistencia y pasar al frente, ¿no? En ese sentido me parece que es súper válido. Así que bueno, Adrián, te agradezco un montón, y bueno, estamos en contacto. Dale, Seba, Tony, Martín, nos mando un abrazo y bueno, un gusto conocerlos. Gracias, Adrián. Bueno, Que anden bien. Abrazo. Martín, también te despedimos. Muchísimas gracias por tu participación. Sabíamos de que estabas un poco complicado, pero bueno, buenísimo Tengo un cuadro viral que me está atravesando de punta a punta. Así que bueno, nada, te esperamos la semana que viene. Viral. Bueno, chicos. Dale, gracias. Bueno, en contacto. Gracias. Estábamos en comunicación entonces con Adrián Ledesma desde Italia y con Martín Benítez, bueno, donde hemos podido compartir, la verdad que una linda entrevista. No sé, Tony, cómo lo viste. Interesante. Vamos a hacer reflexiones sobre otras cosas que por lo menos en mi parte he extraído de la charla, y creo que es esto, creo que es justamente eso, que es un producto cultural que pone en el tapete por lo menos esta cuestión de indagar primero en la historia. Sí. Creo que es una forma, como veníamos hablando incluso en otros programas que también tocaron fechas históricas en la Argentina, de que es la forma también de hacer memoria. Si esto, tengas tu opinión, tengas tu visión, concuerdes o no con la crítica general, creo que si esto para alguno dio el puntapié para revisar un poco... Como hizo Adrián, claro. Me parece que es una ayuda también a esto de mantener la memoria y de ver también en qué parte estamos, porque más allá de que es una fantasía, pone esto en el tapete, ¿sí? Obviamente es una obra de arte y tiene su mirada, ¿sí? Toda obra de arte es completamente subjetiva. Sí, tal cual. Pero bueno, creo que si abre la posibilidad de poder charlar este tipo de cuestiones, me parece que suma. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a unas publicidades y unos temitas musicales y volvemos con Justo Antes de Dormir.